¿Qué hace un algoritmo NP completo? Entonces estamos hablando sobre NP completo. ¿Qué hace que un algoritmo sea NP completo? Tiene que ser NP, eso es una cosa. El primer requerimiento es que sea NP. ¿Okay? Si el algoritmo, es el problema. Si el problema es NP completo, el problema, ¿verdad? Uno tiene que ser NP, el problema tiene que ser NP. Para ser NP, ¿cuál es el requisito? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el requisito para que sea NP? Que la solución sea polinomial. Si yo puedo adivinar la solución, también puede por una máquina de Turing no determinística en tiempo polinomial, ¿okay? Que básicamente si yo logro dar una solución, la puedo, ¿qué es lo que tengo que poder hacer? Validar de que sea correcto. Tengo que poder validar que esa solución sea correcta en tiempo polinomial. Ese básicamente. Entonces, para que sea NP, tengo que, uno, adivinar la solución. Realmente no es adivinar, ¿verdad? Ya sabemos que es con una máquina de Turing no determinística lograr llegar a la solución, adivinar la solución y verificar en tiempo en P, ¿verdad? Esa solución. Esas son las dos cosas. Sería como, en vez de adivinar, sería como buscar a pura fuerza bruta la solución y Es encontrar. básicamente eso. Lo que pasa es que en un problema de enumeración usted busca fuerza bruta, pero realmente produce un montón de soluciones. Entonces ahí no es, digamos, si es un problema en enumeración. Voy a regresar. Un problema de enumeración es un problema donde ustedes dicen, no tienen que buscar el ciclo de Hamilton, sino que tienen que buscar todos los ciclos de Hamilton. Ese problema no es NP. No es NP porque ustedes pueden tener una cantidad exponencial de ciclos de Hamilton. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que ustedes adivinaran la solución, validarla por la misma característica no va a ser polinomial, ¿verdad? Entonces, es básicamente, pero sí, yo llego, pruebo fuerza bruta, encuentro una solución y la devuelvo. Eso es lo que dice esto. ¿Okay? Fuerza bruta en universos paralelos. Yo voy a llegar, mandar a universos paralelos, ¿verdad? Y uno de esos universos apenas encuentra, todos los demás se destruyen, regreso a una solución, que es básicamente la adivino o la busco en tiempo polinomial con una no determinística. ¿Estamos de acuerdo? Para fines nuestros, si ustedes miran, si yo llevo la solución, lo importante es el otro paso, validar esa solución en tiempo polinomial. Eso es que sea. ¿Y cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? Que un algoritmo Ok. En general no viene de eso, ¿verdad? Viene de que todo, todo algoritmo NP, todo NP puede ser reducido a ese problema, ¿verdad? Eso lo hace NP completo. Ahora, por el teorema de Cook viene lo que dice Luis, ¿verdad? Ricardo, ¿verdad? ¿Qué es lo que digo? Por el teorema de Cook, ¿qué es lo que hace? el algoritmo puede ser reducido. Ajá. Cualquier problema de NP puede ser reducido a ese problema. Realmente, bueno, esa es la definición de un NP completo. Todo NP completo puede ser reducido a todo NP completo, bueno, no, que es un NP completo. El teorema de Cook viene así. como una transitividad. Recuerden lo que está, ¿verdad? Está NP, ¿verdad? Está P y está NP completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, ¿para qué algo sea NP? Ya lo vimos, ¿verdad? Si yo puedo adivinar la respuesta y la respuesta la puedo validar en tiempo polinomial, eso lo hace NP. Ahora, a nosotros nos interesa estudiar estos problemas, estos son los que estamos estudiando. Precisamente porque
a veces queremos determinar si es fácil encontrar un algoritmo para ese problema o si no. Y si no, vamos a tener que usar técnicas de aproximación, heurísticas o algo por el estilo. ¿Está? Ahora, ¿cómo demuestro que un problema es NP completo? Un problema es NP completo, decimos, si es NP, ya lo vemos porque tiene que estar aquí adentro, ¿cierto? ¿Okay? Pero además, todos estos problemas, tanto los de aquí, como los de aquí, como los de aquí, tienen que poder reducirse a esos problemas. Puede haber un algoritmo que sea P y sea NP completo al mismo tiempo. Que un algoritmo sea P y sea NP completo. Si eso es cierto, es posible, no se sabe. Si eso es cierto, Te resolviste te ganaste el entonces millón. realmente eso implicaría que P igual a NP igual a NP. Y te ganaste el millón. O sea que está diciendo que NP es igual a NP completo. Usted lo ve. Yo lo No, digo. Sí, ahí es cuando decís que te ganaste el millón. Usted me lo acaba de decir, usted me dijo, ¿puede ver? Sí, sí puede haber. Porque no se sabe realmente, no se sabe si es así o si es así, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, lo que se sabe es que es así, hasta ahorita, ¿ok? Pero esto podría llegar realmente a ser así, ¿estamos? Entonces, nos preocupamos por esto, ¿ves? Yo decía porque un NP completo, en primer lugar, tiene que ser NP. Y como cualquier P, todos los P son NP. Si encontramos un P que se puede reducir a un NPC. Ah, no, pero no, entonces ahí hay otra, ahí es diferente. Por definición de NP completo, todo P puede reducirse a un NP completo. ¿Estamos? Ese es ok, ya entendí para dónde va la confusión. Es más fundamental de lo que yo te digo. A ver. Están los problemas que yo puedo resolver en tiempo polinomial. Eso se llama P. ¿Okay? Eso está en tiempo. Que significa que una máquina de Turing determinística puede resolver el problema en tiempo polinomial. Realmente es que el lenguaje, eso es parte de la computación. Y en el nuevo pensum, teoría de la computación va a ser requisito de esta clase. Entonces ya vamos a poder hablar más de eso. Pero básicamente, para fines de esta clase, para que un algoritmo sea en tiempo, para que sea parte del P, tiene que ser en tiempo polinomial el algoritmo que lo resuelve. Okay. Ahora, el asunto es de que hay una serie de problemas, que son los problemas NP, que ¿se acuerdan lo que les decía? Si yo tengo la solución de ese problema, validar la solución es fácil. ¿Se acuerdan lo que yo les mencionaba? De ahí surgía todo. O sea, olvidémonos de esto un momento. Si yo tengo la solución, o sea, si yo ya la tengo en las manos, agarrar esa solución y validar que es cierta, que está correcta, es fácil. De eso se trata NP, realmente. ¿Estamos? Por eso es que dice, ¿verdad? Si yo adivinara la solución, validarla en tiempo polinomial. Entonces la pregunta es, ¿por qué esos problemas son así? ¿Por qué esos problemas a los cuales no se les ha encontrado un algoritmo que pruebe que están en P, validar su solución sí es fácil? O sea, tiene una característica bien extraña. Uno se imaginaría que el algoritmo de ese problema, por ser complejo, validar su solución sería compleja. Esa es la lógica que uno tiene. ¿Qué pasa con NP duro, por ejemplo? Que validarla es difícil también. Sí, bueno, el problema de la gente viajero. El problema de la gente viajero, si a mí me dan una solución, no puedo saber si es óptima más que, como decía Jairo, creo que fue el que lo dijo, a menos de que yo vuelva a correr el algoritmo. ¿Estamos? Pero en esto no. O sea, si a mí me dan un ciclo de Hamilton, yo lo puedo validar. Sí, ese es un ciclo de Hamilton, en efecto. ¿Estamos? Y ahí entra NP completo. Usted iba a preguntar algo antes de seguir a eso. Ahora sí, NP abarca todo. ¿Abarca todo? No. ¿Se acuerdan del gráfico que les enseñaba? ¿Verdad? Les enseñaba un gráfico que era así, ¿verdad? Que hasta ahorita lo que se sabe es que aquí está P, aquí está NP completo, aquí está NP, y aquí hay otra serie de problemas. ¿Se acuerdan cómo se llaman? NP duro. NP hard.
O sea que un NP completo es NP duro. Es correcto. Sí, es NP duro. Por eso mira. NP duro es tan duro como NP. Eso es básicamente. No importa. A nosotros nos importan eso, específicamente eso. Y nos importan unos cuantos acá, porque aquí está el TSP. Aquí hay otro montón de cosas. Y esto va a ir un poco más allá de la clase. Es más, esto es tan así de que hay otro lado para acá. Y aquí, esto se le llaman CoNP, que es el complemento de los NP. Y aquí hay un CoNP completo. Y un CoNP duro. Y hay un CoNP duro, correcto. Esto es así. Wow. Y estos tampoco se saben si CoNP es igual que NP. ¿Estamos? Ahora, es bien particular porque este es complemento, entonces tienen características muy similares. El estudio de ambos agentes es muy parecido. Pero esto podría demostrar de que esto realmente es parte de esto, y luego si logro demostrar que NP es igual a esto, entonces haría algo como esto. Ahí estamos. Pero preocupémonos por esto, o sea, solo para darle un universo. Y es más, esto es tiempo, es de espacio también. O sea, no hemos hablado de qué pasa cuando mi algoritmo es eficiente en tiempo, pero no es eficiente en espacio. O sea, ahí hay toda una ciencia que va mucho más allá de esa clase. Pero para que vean de que esto no es el fin del mundo. Ahora, ¿por qué nos interesa en eso en específico? ¿Y por qué nos interesa esta zona? Porque son problemas que ustedes, como desarrolladores de software y como personas que resuelven problemas, se los van a encontrar. O sea, son problemas que de verdad se los van a encontrar. Vertex cover, cliqué, set independiente, bin packing, partición tal vez no, subset zoom. O sea, si ustedes se fijan, traveling salesman son problemas que ustedes en la industria es posible que se los encuentren. ¿Está? Entonces, es bueno que ustedes sepan que existen, cómo identificarlos, y también que ustedes puedan, si se dan cuenta que están, que puedan crear o que entiendan que puedan crear o buscar aproximaciones para buscar una solución adecuada para eso. ¿Está? Entonces, vean, ¿de qué se trata eso? Yo tengo P, tengo NP. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de problemas, como les decía, que están en NP, para los cuales yo puedo validar la solución, pero no se ha encontrado un algoritmo en tiempo polinomial, o sea, que sé que no sé si están aquí. A esos que se han estudiado se les llama NP completo, se les trata de llamar NP completo, porque no todos se han comprobado que están aquí. Hay dos algoritmos que están en la tarea que están aquí. ¿Estamos? Bueno, es más, creo que no puse el de primo, que realmente está por acá, y el composite está acá. Pero, que es el de isomorfismo, y por acá está el co es el de composite, pero está el de prime factor. Eso ni siquiera se sabe, nadie ha comprobado si están acá, o si estos dos son la misma cosa, eso nadie lo ha comprobado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Entonces yo llego y digo, bueno, lo que usted decía, P, si yo tengo un algoritmo en P, si yo tengo un problema en P, perdón, y yo tengo un problema en P completo, entonces ¿qué pasa si yo reduzco uno que sea algoritmo P, problema en P y problema en NP completo? Eso es lo que usted dijo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo reduzco de este a este? ¿Se puede comprobar algo? Pues realmente no comprobé nada. ¿Por qué no comprobé nada? Porque para que un problema sea NP completo, por definición, para que un problema sea NP completo, todo problema en NP puede ser reducido a ese problema, por definición. Entonces, ¿qué fue lo que usted demostró aquí?
Nada, simplemente confirmó la definición de que yo tengo un problema acá que puede ser reducido a un problema. Importante el teorema de Cook. ¿Por qué decíamos que era importante? Por la transitividad. Antes de eso, o sea, antes de la transitividad. La transitividad NP completo. porque define, o sea, descubre el primer problema en NP completo. Prueba el primer NP completo. ¿Cuál es? Se prueba que aquí está SAR. ¿Está? ¿Y qué pasaría si se encuentra otro problema NP que lo descubre un problema NP y no es reducible a esa? Es que el teorema de Cook comprobó que todos son reducibles a SAR. Eso es lo válido, eso es lo salvaje. Y es un teorema, o sea, está comprobado matemáticamente. Cualquier problema P o NP se puede reducir a SAR. Para empezar, P está dentro de NP, entonces P o NP realmente es decir, cualquier problema NP es reducible a SAR, cualquiera, sea este, sea uno que está aquí, sea uno que está aquí, todo lo que está aquí adentro. Hasta uno nuevo que se puedan inventar y ya. ¿Qué pasó? Hasta uno nuevo que se puedan inventar, un nuevo problema NP. El problema, usted llegó y se metió a hacerle un proyecto a la NASA que tiene que ver con cálculo entre planetas. Y ese problema usted descubre que es NP por teorema de Cook, inmediatamente ese problema es reducible a SAR. Así de sencillo. O sea, lo más loco que usted viene en seres de otro planeta y con un problema para optimizar minas de esclavos que tienen en otro o tercer planeta y se lo piden a usted, si usted prueba que ese problema es NP, ¿okay? Si usted dice yo puedo adivinar la solución, puedo verificar el tiempo polinomial, por teorema de Cook, ese es reducible a 0. Ahora, a nosotros no nos interesa en esta clase, a nosotros no nos interesa saber las específicas del teorema de Cook. Si ustedes quieren estudiar más al respecto, y eso o sea, realmente es algo pesado. Pero ¿por qué nos importa el teorema de Cook? Porque descubre el primer problema. ¿Estamos? Y por la transitividad, que fue el que dijo eso, Robles, a partir de ese yo puedo crear una jerarquía de problemas NP completo. Al suave Cook lo que dijo es el problema más difícil de los NP completos es SAR. Eso fue lo que dijo, ese es el más difícil. Y a partir de ahí yo puedo hacer una jerarquía. Entonces yo puedo llegar y decir SAR, y de SAR viene 3A, y aquí vienen otros, no me acuerdo cuál es. Está el DCM, está, creo que por aquí está Vertex Cover, ¿verdad? Y aquí vienen ya otras cosas, aquí Estoy viendo varias cosas así y miré que los ponen de diferentes formas en varios lados. Entonces no. Lo que pasa es que el paper original es el de Carr. Este es el paper original, que define 21 problemas. Ajá. Unos para los cuales no se conocía en ese momento, como programación lineal, por ejemplo, no se conocía si era NP completo o no. Entonces, la jerarquía que él define ahí, ahora no importa, realmente, porque hay reducción de uno a otro. Entonces, lo que trata de hacer la gente es ver equivalencia, ¿verdad? Pero, si usted se fija, el que va a salir en la raíz es SAR, Sí. el que va a salir después es 3SAR. ¿Okay? Porque 3SAR, ¿por qué permitió crear todo esto? Ya estamos. Hay uno, en alguna literatura van a ver compuertas lógicas, SAR, pero de compuertas lógicas. ¿Okay? Entonces hay un SAT lógico, SAT de compuertas. Y está el SAT booleano, ¿no? el de lógica proposicional. Y ahí lo van a ver, de compuertas lógicas son como de circuitos y todo. Es como circuitos lógicos, ¿sí? Y eso lo van a ver en la literatura. Ahora, ¿por qué me interesa eso? Porque yo llego y a partir de eso empiezo a hacer una jerarquía. ¿Estamos? ¿Por qué me interesa eso? Precisamente porque si yo tengo un problema, digamos que yo tengo un problema y voy a poner, es que ahora suena algoritmo, y P suena que estoy hablando de P, entonces lo voy a poner B. ¿Ok? Yo tengo mi problema B. Entonces, las cosas que yo tengo, que yo como programador o como persona que va a resolver el problema,
yo tengo esto y digo, ok, ¿será que puedo crear un algoritmo para eso? Recuerden que es crear un algoritmo correcto. Funciona en todos los casos. Yo digo, ok, ¿puedo crear un algoritmo en tiempo polinomial? Probé que es de P. Si yo creo un algoritmo en tiempo polinomial, pertenece a P. Ya ni me preocupo de eso, sigo. Okay. Buscar el máximo de un arreglo, cosas por el estilo. Pero si ya el problema se va poniendo complejo, a veces no logro encontrar el algoritmo. Y me queda la duda. ¿Será que yo soy malo? ¿Okay? ¿Será que yo realmente no soy no puedo resolver problemas? No sé, estoy muy estresado. O sea, esa es la realidad. O sea, hablemos de la realidad. ¿Será que yo soy malo? ¿O será de que este problema es tan complejo como SAT y todo ese tipo de cosas? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, ok, tratemos de comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues pruebo si es NP completo. ¿Cómo sé si es NP completo? Está en NP, creo que ya sabemos qué es eso. Y luego, todo problema en NP tiene que ser reducible a este problema. O sea, con que encontremos un NP que se pueda reducir a ese, el P pasa a ser NP completo. No, ojo, ¿verdad? Y ojo, ¿por qué? Separemos NP y NP completo conceptualmente. Si yo puedo reducir un problema en NP a este, no necesariamente probé que es NP completo. Es todo problema tiene que poderse reducir a este. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Tengo que reducir un problema NP completo a este. ¿Estamos? Si yo puedo reducir un NP, si yo tengo un problema NP completo, recuerdan el problema de la caja, ¿verdad? Si aquí yo puedo poner un NP completo, transformo mis entradas, transformo mis salidas, y esto es tiempo polinomial y esto es tiempo polinomial, ¿okay? Entonces yo puedo decir que este también es NP completo. ¿Estamos? No al revés. Ojo, tengan cuidado, no es al revés, no es que si yo reduzco este a este. ¿Por qué? Porque eso es por definición. Si yo dijera, si yo aquí pongo B y aquí pongo el problema NP completo, dije, soy un genio, ¿verdad? Ya probé de que este es NP completo. No, porque por definición, precisamente este tiene que poderse reducir a este. Por definición. Es al revés la cosa. Si yo tengo un NP completo y yo logro hacer esta reducción, probé que este es NP completo. ¿Y cuál es la lógica? Precisamente que digo, si yo puedo resolver este en tiempo polinomial, significa que la suma de estos órdenes, transformación 1 más el algoritmo de B más la transformación 2, es polinomial también. ¿Estamos? Esa es la lógica. Porque esta es una secuencia, ¿cierto? Son 3 pasos. Entonces yo digo, este es NP completo, este es NP completo porque yo puedo reducir este a este. Si yo resuelvo este en tiempo polinomial, inmediatamente resolví este en tiempo polinomial. Eso es básicamente lo que digo. No sé si esta parte queda clara. ¿Qué es lo que no cuadra? No, o sea, sí se entiende de que lo que tiene que estar aquí en el recuadro tiene que ser el problema que yo quiero resolver, ¿verdad? De que quiero saber si puedo resolver en tipo polinomial al final. O sea, para saber si lo puedo resolver en tipo polinomial, puedo poder reducir de un NP completo a ese problema. Entonces ahí ya estoy seguro que sí puedo resolverlo en tiempo polinomial. No. ¿Qué es lo que comprobé aquí? Que B es NP. Que B es NP completo. O sea, que B, digamos que fue ciclo de Hamilton, o cliqué. Entonces llego yo y aquí lo que comprobé es que B, digamos que este había sido cliqué. Yo llegué y reduje cliqué a B. Yo agarro un problema de cliqué, transformo la entrada así, lo meto a B, B lo resuelve, lo transformo a nuevo, tal. Entonces lo que probé es que B, o sea, que cliqué reducible a B y entonces B es NP completo. ¿Estamos? Ahora, si alguien llega, no sé, Alejandro,
y se crea un algoritmo un día y ¡pum! Creó un algoritmo en tiempo polinomial que resuelve B. ¿Qué fue lo que pasó? Se volvió loco. Se volvió loco también. Bueno, está loco. No sé. O Kerlin, llega Kerlin y dice que llegó Kerlin, se metió al rollo y llegó y creó un algoritmo para B que pertenece a P. ¿Qué fue lo que logró ella? Probar que era NP completo. ¿Qué pasó? Probó que era NP completo. Que no es. ¿Qué fue lo que No, logró Kerlin? Esa es una pregunta ganó el importante. millón de dólares. Se ganó el millón de dólares, dice. ¿Qué? Comprobar que NP completo es igual a P. Comprobar que NP completo es igual a P. Allá, ¿usted qué decía? Comprobó que era un problema de NP completo. Comprobó que era un problema en NP completo. ¿Usted qué cree, Kerlin? ¿Usted que lo logró? ¿Qué cree? ¿Qué pasó? ¿Qué más de usted? Miren lo interesante. Yo ya sé que es NP completo. Yo ya sé que es NP completo porque lo comprobé aquí. ¿Estamos? O sea, yo aquí, desde el momento en que yo hice esta relación que cliqué, se puede reducir a B, yo aquí comprobé esto. Si yo logré esto, yo probé que B es NP completo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Esto yo ya lo había probado. Ahora, si llega Kerlin y encuentra un algoritmo para ver que corre en tiempo polinomial, o sea, llegó Kerlin y dijo, un día, ¡pum!, se inspiró, hizo el algoritmo, está comprobado que está correcto ese algoritmo para ese problema. Ese algoritmo corre en tiempo polinomial. ¿Qué fue lo que ella logró? Que exista hasta un SAT que pueda hacerse en tiempo polinomial, al igual que todos los demás. Vamos a ver. Porque no es NP completo. Pero tiene que estar bien comprobado que es NP completo. Entonces, lo que dice es. Si yo logro la reducción, está comprobado que es NP completo. Está comprobado. Ahora, ella logró demostrar que B no es NP completo. Eso fue realmente lo que ella demostró. No, sino de que todo, Todo NPC es igual a P. todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y una vez que reducimos- No, y también de que como todo algoritmo NP completo es reducible entre ellos mismos, o sea, prácticamente desde cualquier algoritmo puedo llegar otra vez a P, No solo NP, y como no todo solo P puede volverse a reducir, entonces prácticamente todos son lo mismo. Excelente. A ver, miren la línea de pensamiento. Llegó Kerlin y encontró un algoritmo en tiempo polinomial. El algoritmo de Kerlin, ¿ok?, tiene orden en tiempo polinomial. Tiene un orden que es polinomial. Yo ya sabía que B es NP completo, ¿cierto? Yo ya sabía. ¿Por qué sabía que B era NP completo? Porque había reducido antes, cliqué hacia B. Entonces yo ya había demostrado que B era NP completo. Miren lo que logró Kerlin. Como B es NP completo, pero hay un algoritmo en tiempo polinomial, entonces por la reducción, por cómo funciona la reducción, aquí estaba B y aquí estaba cliqué, Kerlin al suave, aquí nomás demostró que cliqué también, ¿cierto? Ella llegó y demostró que cliqué también pertenece a P. Ella aquí, si este es tiempo polinomial, ya sabemos que B pertenece a P. Eso fue lo que ella demostró inmediatamente. Dijo, hizo un algoritmo en tiempo polinomial, el algoritmo está correcto, B pertenece a P, ¿cierto? Pero inmediatamente Kerlin, sin darse cuenta o dándose cuenta, demostró que cliqué también en tiempo polinomial, ¿cierto? Y esto es como una casa de naipes. Pero, o sea que también todos los que están arriba de cliqué. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miren cómo funciona esto. Vertex cover es reducible a cliqué. Pero está. Y todo lo que está abajo de. Vertex cover es reducible a cliqué, ¿cierto? Entonces, vertex cover
también pertenece a P en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Y luego arriba de él, 3SAT es reducible a vertex cover. Entonces, 3SAT pertenece a P también, según lo que hizo Kerlin. Pero SAT es reducible a 3SAT. Entonces, SAT pertenece a P también. ¿Estamos? Y por teorema de Cook, Transitividad. Todo problema P es reducible a SAT. todo problema P es reducible a SAT. Todo problema no, en NP. Todo problema es reducible a SAT. ¿Okay? Incluso los otros NP completos, o sea, los de esa rama, son reducibles a SAT por teorema de Cook. ¿Cierto? Todo NP se puede reducir a un NP completo. Entonces, todo NP es reducible al algoritmo, al problema B, para el cual existe el algoritmo de Kerlin. Entonces, Kerlin lo que hizo aquí fue que probó que P es igual a NP es igual a NP completo. Wow. Además de que se hizo millonaria, básicamente derrumbó un problema de las ciencias computacionales que lleva más de 50 años de estar ya full propósito y estudiar. ¿Estamos? Ahora, no se ha encontrado ese algoritmo y lo más que podemos saber es eso, de que esos problemas que están acá todos son complejos y nadie ha encontrado algo acá y están relacionados. Eso es lo único que yo puedo demostrar hasta ahorita. Eso es lo que trato de hacer. ¿Está? No sé si queda más claro. Entonces, por ejemplo, la tarea era, había dos ejercicios, vamos a hablar de uno. Si yo sé que vertex cover es NP completo, puedo demostrar que clique es NP completo. Tendría que poderse reducir entonces de vertex cover. A ver. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones? ¿Cuáles son las dos condiciones que yo tengo que comprobar? Primero que clique es NP. Primero, que clique en NP. Ya vamos a hablar de qué clique y qué vertex cover. Eso es lo primero. Y lo segundo que es Que puedo reducir de vertex cover a que puedo reducir de un NP completo hacia clique. En este caso yo especifiqué que era vertex cover. ¿Cierto? A ver, ¿cuáles son los problemas? Clique y vertex cover. ¿De qué se trata vertex cover y de qué se trata clique? Empecemos por vertex cover. Si yo tengo un grafo, vamos a ver, voy a dibujar un grafo que se me venga a la mente. ¿Cómo uno sabe cuál sería el camino más fácil o cuál es el NP completo que podría utilizar para resolver? O sea, ¿tendrían que ser similares los...? Sí, yo lo que busco no es algo que hago todos los días, ¿no? No es como que hoy voy a ver otro problema en NP completo. Pero normalmente hay varias ramas de problemas. Entonces están los que tienen que ver como con lógica, entonces para ahí ya sabe que por SAT, 3SAT, probablemente se va a tener que. Los que tienen que ver con números, entonces ahí puede empezar a sospechar de que va a ocupar partición, subset sum, knapsack
pero knapsack de decisión, ¿verdad? No el knapsack general. Y ya cuando es grafo, entonces normalmente uno ya sospecha de que es set independiente, clique, vertex cover, ciclo de Hamilton, o TSP de decisión, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que si era 3 datos de lógica. Tres SAT de lógica. La única es, ¿saben cuál es 3 SAT? ¿O lo vieron? O sea, los SAT es forma normal conjuntiva general, y 3 SAT son que las cláusulas tengan exactamente 3 variables en cada una de sus cláusulas. Es decir, que V1, V3 y V2, V4, V5 y así sucesivamente. O sea que siempre sus cláusulas tengan 3 elementos. Nosotros en esta clase en específico nos vamos a preocupar más por problemas de grafos o de números. Si ustedes se fijan, todos los ejemplos que hemos hecho son en esos dos casos. ¿Estamos? Pero si en algún momento se encuentran que, digamos, hay cosas como planificación, algunas de planificación, realmente lo pueden hacer con SAT. Llegan a decir, si yo hago esto y si esta persona hace esto, entonces no puede hacer esto, por ejemplo, porque hay conflicto. Entonces son cosas que yo puedo usar SAT para esa reducción. Digo, bueno, si yo resolviera este problema, sería equivalente a decir SAT, este otro. Cuando es lógica o cuando es si esto sí, esto no, cosas por el estilo, probablemente ahí SAT sería un buen camino. En el caso ese, o sea, realmente es vertex cover, clique, ciclo de Hamilton, set independiente, son por donde van a ir 7 grafos, o cosas como partición, subset, sum, knapsack, cuando es de número. Cuando es que, por ejemplo, que no sume más de tanto, cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, que quiero de esto obtener los elementos que su suma sea tanto, cosas así, entonces van a ir, son problemas como de número. A ver, ¿qué es vertex cover? ¿Cuál es el problema de vertex cover? ¿De qué se trata ese problema? Cobertura de vértices. O sea, llegar a todos los vértices con la... Gracias, Google Translate. llegar a todos los vértices tratando de llegar a todos los nodos sin mover Con las aristas, las aristas. Vale. Llegar a, ajá. Es que ya confundí los términos. Llegar a cada uno de los nodos utilizando las aristas más cortas, o era no cualquiera. Este no tiene que ver con aristas más cortas. No, ese era así. Grafos sin peso. Ah, ok. Seleccionar un conjunto de nodos que contengan todas las aristas. Básicamente es, si yo tengo un grafo, ¿ok? Y ese grafo tiene aristas, como dice Nicolás, ¿cómo selecciono cierto grupo de nodos que al suave quitan todas las aristas de ese grafo? Si yo quitara X nodos, esos nodos lo que harían es que las aristas desaparecerían del grafo. Si yo agarrara esos nodos como que fueran plantitas, ¿verdad? Si yo los sacara con todas sus raíces, que vendrían a ser las aristas, básicamente lo que pasaría es que el piso se quedaría sin raíz, o el grafo se quedaría sin aristas. Un ejemplo de vertex cover de ese grafo. 1 y 4. Si yo quito 1 y 4, ¿qué pasa si yo quito 1 y 4? ¿Qué aristas se van? Se va esta, se va esta, se va esta. Por 1 y por 4 seguiría esta, ¿no? Esta y esta. ¿Qué es lo que quedaría? Quedaría el grafo solo de 5, 2 y 3. De eso se trata vertex cover. ¿Está? Pero yo había visto de que hay un vertex cover y un vertex cover min. Ok. No sé cuál es. De decisión y optimización. Hay una optimización y hay una decisión. Por ejemplo, yo aquí pude haber quitado 1, 2 y 4. Pero no necesariamente, o 5, 2 y 4. Por ejemplo, es un vertex cover, es una cosa. Es un vertex cover, pero el de menor tamaño
es quitar 1 y 4, ¿cierto? ¿Ok? Pero no le quita que sea 1. Ok. Ahora, ¿por qué es importante, por qué es interesante este problema? ¿Cuándo me lo puedo encontrar? Realmente, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Dejar incomunicado más. Por ejemplo, podría hacerse, tomando ese ejemplo, por ejemplo, podría definirse que los puntos críticos para evitar que se vaya la luz o que quede incomunicado es proteger justamente esos dos puntos, el 1 y el 4, para evitar de que se caiga una red, por ejemplo. Ok, sí, digamos, están jugando algo de estrategia o es real, ¿verdad? Yo sé que tengo que reforzar muy bien esto, porque si no, de que hule toda mi ciudad. Los dos vimos el mismo problema. De dos maneras diferentes. Él fue positivo y usted fue un poco más, ¿no? Pero realmente de eso se trata, Vertex Cover. O sea, yo quiero cubrir todas las calles de Tegucigalpa. Un ejemplo así, ¿verdad? Quiero cubrir todas las calles de Tegucigalpa poniendo policías en las esquinas. ¿Cuántos policías tengo que poner? ¿Dónde los tengo que poner? Cosas por el estilo. Entonces, de eso se trata Vertex Cover. Ahora, este es el problema. ¿De qué se trata aquí? ¿Qué? Yo no entendí qué era Quique, pero sí entendí cómo hacerlo. Que el complemento de ese grafo que tiene ahí haga Vertex Cover. Pero ¿qué es? No sé qué era. ¿Alguien entendió aquí qué? Que eran vértices adyacentes que estén conectados entre sí mismos, formando. Yo le expliqué que es como una unión de. Por ejemplo, pusieron un ejemplo de arriba, que si yo lo conozco a usted, y él lo conoce a él, pues, algo así. Era más o menos lo que decía Nicolás Da Vinci. ¿Se acuerdan cuando él hablaba de que fuertemente conectado? ¿Se acuerdan de eso? Que insistió. Él tenía este concepto de clique. Básicamente es, por ejemplo, en Facebook. En Facebook uno tiene un montón de amigos, ¿cierto? O sea, hay personas que son amigas. Voy a poner varias personas. En Facebook. Vamos a poner un montón de personas. Ahora digamos que esta es amiga con esta es amiga con esta con esta, y así, ¿verdad? Pero hay veces que pasan cosas como esta, digamos, esta es amiga con este con este, este con este, y este con este, por ejemplo. Se vuelve un poco interesante, porque si se fijan aquí, este es amigo con este, con este, con este. Este es amigo con este, con este y con este. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, toda esta gente es amiga. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la herramienta de Wolfram para Facebook. No. Hace eso. Hace eso precisamente. Interesante. No lo he visto, lo voy a buscar. ¿Por qué a Facebook le parece interesante estudiar los cliques? Publicidad. Por ejemplo, ¿Pero por qué? O sea, comparten gustos entre Para sugerirle. Para sugerirle, o sea, Para a fulanito le gustó. sugerir. O a ellos, imagínense si este se da cuenta que estos tres van para un evento. perros no invitados. Bueno, voy a hacer la de Jairo. Va a destruir el Vertex Cover. No, a ver. Si imaginan que él se da cuenta que estos tres están inscritos para. Llega a Facebook y dice: ok, aquí hay un clique. Entonces, estos tres se inscribieron para este evento, pues recomendémoselo a este. O estos dos se inscribieron, recomendémoselo a estos dos. Si se inscribieron, ganan dinero, cosas por el estilo. ¿Estamos? De eso se trata el clique, encontrar en un grafo esa unión. Obviamente está el clique más grande, o sea, algún clique, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿cierto? ¿Okay? Pero básicamente de eso se trata.
porque están relacionados. Porque el vertex cover es el complemento del grafo de clique. No es cierto lo que acaba de decir. Bueno, sí es cierto, pero no era lo que yo les pedía. Es cierto, pero no era lo que yo les pedía. Usted relacionó clique con vertex cover. Ahí es donde tenemos que ver, ¿verdad? Esta no es una... Dijimos que vertex cover tiene que ser reducible a clique. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que la entrada de vertex cover yo la transformo en tiempo polinomial y se sirva entrada clique, clique corra su algoritmo, encuentre clique y esa salida yo la transforme de nuevo y me dé la respuesta de vertex cover. Bien. O sea, clique es que un vértice, todo un grupo de vértices están conectados todos entre ellos. Bien, correcto. Pero, o sea, usted le mandaría de entrada el grafo de vertex cover, pero clique que retornaría un sí y un no. Sí, y cuáles son. Sí, cuáles son, porque usted tiene que validar la respuesta. O sea, el vertex cover lo que da es que si quito esos dos nodos, por ejemplo, todos quedan desconectados, ¿verdad? Si yo quito estos dos nodos, todos quedan desconectados. Okay. Yo lo quité, ¡pah! Y quedó así. Ok. En el clique, en cambio, si uno quita cualquiera de los nodos, siempre va a haber alguna conexión. Entonces, ahí es donde estaría como decía aquel, ok, hago el complemento, o sea, ¿cuáles son los nodos que al quitarlos no importaría qué pasaría? Siempre seguirían conectados los demás. Entonces, ahí es donde podría entrar la relación. Clique es como un vertex cover invertido, porque no importa que no quite, siempre quedaría, ¿verdad? Y en el cover, si encuentro cuáles son los que no importa cuáles quite, quedaría. Entonces podría ir la relación. Básicamente, o sea, eso es, ¿no? Y ustedes lo hicieron en la tarea, vieron que el complemento, o sea, llegan, lo que hacen es que a este grafo le sacan el complemento y eso se lo meten a clique. ¿Sirvió este para explicar qué era clique? Sí, ¿verdad? Lo voy a quitar. Miren qué pasa. Si yo quito el vertex cover acá, este grafo queda de esta manera tan particular, no queda ni una tan sola arista, ¿cierto? Y si los conecta todos, le quedaría el complemento del vertex cover. Si yo lo conectara a todos, esto es un clique, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo conectara a todos, esto sería un clique, ¿verdad? Entonces, se fija en esa relación, o sea, el vertex cover, si yo quito todo, me quedan nodos desconectados, pero si yo lo conectara, quedaría precisamente un clique. Entonces, de lo que se trata esta reducción es precisamente de eso, aprovechar eso. Yo llego y digo, tengo mi grafo y le voy a sacar el complemento. ¿Cuál es el complemento del grafo? Que lo voy a llamar G'. Realmente es, agarro los mismos vértices, pero hago el complemento de las aristas. ¿Cuál es el complemento de las aristas? Todas las aristas que no estén, las agrego y las que estén, las quito, ¿cierto? ¿Ok? Eso es básicamente. Entonces, ¿cómo quedaría ese grafo si yo le hiciera el complemento? 1, 3, 3 a 2, 5, 4, 5, 3. Solo déjenme un segundito. Pongo los nombres. A ver, díganme qué aristas quedarían. 1 a 3. 1 a 3. 3 a 2. 3 a 2. 5 a 3. 5 a 3. 5 a 4. 5 a 4. 5 a 2. 5 a 2. 2 ya está. Complemento de lo original. A ver. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Falta alguna arista? No. De 1 a 3. De 1 a... De ahí va. No, solo ese. De 2 De cinco. a 3. De 5 a De 2. de 5. De 3 a 2. De 3 a 1. Ahí está. De 3 a 5. Y de 4 a 5. Miren lo interesante que pasó. Precisamente siguiendo esta lógica, ¿cierto? Yo llegué, si yo arrancaba esto, estos iban a quedar.
¿Qué pasó acá? El 5, 2 y 3 quedan. Ese sería el vértice. Si yo le saco clique el a clique. esto, ¿cuáles son los nodos que son parte del clique? 5, 2 y 3. 5, 2, 3. Estos están interconectados entre ellos, ¿cierto? O sea que si lo tomamos con el ejemplo anterior, ellos son amigos entre sí. Y el único que conoce a 4 es el 5 y el único que conoce a 1 es el 3. Pero el 2 no conoce a 1 y el 5 no conoce a 1 y así. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muy bien antisocial. Muy bien antisociales. Igual, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? El amigo que nunca se integra. Sí, de que pudo transformar de vertex cover a clique haciendo solamente Ahora, esa fue la transformación, pero yo transformé. O sea, recuerden que esto es una cajita, ¿no? Entonces, yo hice una transformación de la transformación de la entrada, lo mandé a clique, este era vertex cover. ¿Es eso, esa transformación en tiempo polinomial? Sí, porque solo fue intercambiarlos. Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo un for, ¿verdad? Por todas las aristas. Si está, no la agrego, si no está, la agrego. O sea, pónganle que fuera una matriz de adyacencias, los 1 los hago 0 y los 0 los hago 1. Y me fijo en que la diagonal no la. Pero de los casos, ¿qué sería en ese caso? Si fuera matriz de adyacencias, sería NP, ¿verdad? Pi cuadrado, que es el número de veces. Saque clique. No tengo que conocer el algoritmo, solo es si existiera un algoritmo que resuelva clique en tiempo polinomial. ¿Okay? Yo llegué, saqué clique, estos son los nodos del clique. ¿Cómo transformo mi problema? ¿Cómo hago la otra transformación? Para saber cuál es el vertex cover. Porque aquí yo lo que saqué fue 2, 3 y 5, pero realmente el vertex cover es 1 y 4. Sería el complemento de ese. Sería el complemento, pero ¿de qué? De los vértices. De los vértices, ¿cierto? ¿Ok? El clique en el complemento me va a dar 2, 3 y 5. Pero realmente el vertex cover es 1 y 4. O sea que los nodos que no son parte del clique son parte del vertex cover. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y eso también, ¿verdad? Eso es, si tengo una lista de nodos, tiene marca. ¿Qué tiempo toma eso? Solo barro. Digo, ¿está en el clic? ¿No está? Eso es orden P, probablemente. Si está bien implementado. Y entonces, esto es polinomial, esto es polinomial. Aquí hice una reducción de vertex cover a mi clic. ¿Estamos de acuerdo? Que al final nunca se decide si es o no es. ¿Qué pasó? O sea, 2, por ejemplo, en el primero podía aumentarse. Sí. Y en el segundo también podía aumentarse. Sí. No importa. No importa. Si usted se fija, está 1 y 4, pero si yo quitara 2 también, eso no afecta, es un vertex cover también. Nuevamente, este es el de decisión, no es el mínimo el que me interesa. ¿Estamos? Aquí encontró el mínimo, no necesariamente esta transformación va a encontrar el mínimo, por ejemplo, pero va a encontrar un vertex cover. A ver, todos estamos claros. ¿Qué tal si hacemos otro problema? Bueno, importante, cada problema que vamos viendo que es NP completo en la clase ya es parte de su lista de herramientas para probar que otros son NP completos. ¿Qué problemas hemos demostrado que son NP completos? Demostramos que vertex cover NP completo. Bueno, esa fue tarea, pero no, a ver, ese no lo hemos demostrado, pero ese vamos a asumir que es NP completo. Es por el. Ajá, ¿qué otro? ¿Solo ese? Clique. Ajá. ¿Solo eso? No. ¿Qué otros ya saben que son NP completos porque lo hemos visto en clase? SAT. SAT.
Ajá. 3 SAT, 3 SAT. 3 DCM, Ajá. Hamilton Circle. Circuito de Hamilton. Ajá. Subset sum. Ajá. Partición. Sedgman, Dragon, SP de decisión. ¿Cierto? ¿Estamos? Todos ellos ya hemos comprobado que son NP completo. O sea que esas son sus armas. Ustedes cada vez van agarrando más armas. Así como en los juegos. Van agarrando más armas. Ahora esos son parte de su manual de NP completo. Se los digo porque vamos a ver otro problema y con uno de esos problemas pueden comprobar que es NP completo. El problema es el problema de las pistas, del álbum del mundial. ¿Conocen ustedes el problema? ¿Las qué? El problema del álbum del mundial. Es bien caro. Ahí en el mundial, ¿verdad? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo me voy a comprar mi álbum del mundial. Máquina esa boca, no he dicho nada. ¿Cuál es el problema del álbum del mundial? ¿Cuál es el objetivo final con el álbum del mundial? Quiero llenar el álbum. Se puede reducir el problema de los Pokémon. ¿Qué pasó? Se reduce el problema de los Pokémon de atraparlos a todos. Mira, habría que ver, voy a ver si ese programa también prueba. Quiero llenar el álbum, ¿cierto? Eso es. Ahora, imagínense ustedes de que ustedes les viene una caja, ustedes van a una pulpería, ¿verdad? Y hay una caja, y en esa caja cada una de esas tiene un paquete de vistas. Tiene vistas, hay un montón de paquetes de vistas. Ahora, vamos a relajar un poco el problema y vamos a decir que pueden venir cualquier cantidad de vistas en cada paquete de vistas. Realmente no es que cada paquete de vistas tiene 5 vistas, sino que lo vamos a relajar a que pueden venir 3, 5, infinitas. No infinitas, siempre un número finito. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo tengo cierta cantidad de dinero. Entonces la pregunta, al final lo que yo quiero hacer es ¿qué paquetes tengo que comprar para llenar mi álbum? ¿Cierto? Yo llego y digo, ok, si está ahí, están las vistas y yo sé qué vistas trae cada paquete, ¿qué paquetes tengo que comprar para llenar mi álbum? Aquí se sabe qué vistas trae. ¿Qué pasó? O sea, aquí se sabe qué vistas trae cada paquete. Es correcto. Pero entonces hay paquetes de diferentes cosas. Hay paquetes de O sea, uno diferentes. sabe las vistas y la cantidad que trae. Es correcto. Entonces, Y entonces la pregunta es, ¿qué paquetes debo comprar? Y obviamente es, puedo comprar con 5 paquetes o con 10 paquetes, con 6 paquetes. Y la pregunta ya restrictiva de decisión, con 6 paquetes, ¿puedo llenar el álbum? Usted tiene un límite de paquetes que puede comprar. ¿Sí? Pero este es prácticamente el mismo problema Si tiene de suficiente dinero para de la comprar mochila. suficientes vistas. este es el mismo problema de la mochila de la SNAP. a mí me recuerda eso. Piénselo. Entonces, Pero el de la mochila se puede dividir. Ya salió la en el que se podía, en este no. En En este ese yo no. compro los paquetes. Entonces la pregunta es, ¿qué paquetes debo de comprar? Pero básicamente es si yo puedo con C cantidad de paquetes llenar mi álbum. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Sin repetir vistas, No importa. No, porque ahí no puedes partir los paquetes de vista. Pero Y sí sabemos de que aquí están todos los jugadores. pero si tiene suficiente cantidad de dinero para comprar la cantidad de vistas necesarias. Yo solo tengo para C paquetes. Entonces yo voy a la pulpa y le digo a la doña, ¿será que comprando C paquetes como máximo puedo llenar el álbum? Eso es lo que... Yo estoy asumiendo que es una doña porque así era en mis tiempos. O el hijo o la hija de la Doña señora. Azucena, venga. Doña Azucena,
Ese es el problema del álbum. ¿Sí o no? Ok. Entonces, piensen, a ver, ¿qué hora es? 9:13. ¿Por qué no se unen en grupos y lo piensan, lo discuten y vemos que Las vistas, los paquetes de vistas tienen diferentes cantidades. los paquetes de vistas tienen diferentes... Si relajamos un poco el problema, los paquetes de vistas tienen diferentes... Y sabemos qué vistas tienen. O sea, Y sabemos qué vistas tienen. ¿por qué sería más difícil? Tenga todas las vistas. ¿Qué pasó? Puede estar, pero puede no estar. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué es más difícil que tenga un número fijo de La reducción complica un poco la reducción que pueden hacer. Quiero flexibilizar el problema para que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué se lleven todos los paquetes y ya? Porque no tenés suficiente C, no sabes cuánto es C. No tenés suficiente. O sea, no sabes No tiene cuántas suficiente- vistas hay. Es que Jairo es un muchacho acomodado. Entonces, Él es alta oligarquía, periodista. Él puede comprar toda por eso le está pensando en problemas más. Él compra la caja. Como destruir la base. Para él el problema se soluciona comprando la caja y de ahí. Y si le sobran vistas, no le importa. Discútanlo en grupo. Hablen. Los problemas lo tienen que hablar. Les doy el ejemplo completo ahora. Con esa lista de herramientas, en un rato les puedo dar una pista, pero todavía no quiero que piensen cuál puede ser. Entonces, únanse en grupo y discutan. O sea, hay trucos, pero no hay un truco real, pues es como ver cómo, por ejemplo, esto que hicimos, pues, y realmente es hasta hacer trampa, porque yo ya sabía, y todos ya sabíamos de que el complemento tenía que estar. Es fácil, claro, cuando yo lo quito, miro, No sabes. sí, entiendo el problema, entiendo veo cómo están relacionados. Y como vieron en la reducción de Vertex Cover a ciclo de Hamilton, a veces no es nada evidente. Sí. Entonces, Pero, no le puedo dar una receta realmente. ok, ¿qué es lo que nos va a evaluar entonces? Porque eso es lo que a mí me preocupa. Porque yo puedo entender de que cliqué a un algoritmo y si eso me da. Digo, entiendo eso, pero ¿qué es lo que nos va a evaluar entonces? Precisamente eso, lo que va a pasar es que voy a dejar ciertos problemas y bajo cierta complejidad controlada y bajo cierto marco de problemas que ustedes deberían de haber estudiado y que ustedes logren identificar que un problema se parece a otro y si estudiaron bien, poder transformar de uno a otro. Eso es más o menos lo que... Pero transformarlo así como lo hizo Kiko, bro. ¿sí? Como medio Y a reacción, claro. Por eso les di ahí la guía de ejercicios. Ya la vieron, ¿no? Ya vieron la lista de ejercicios. No sé qué le puedo... O sea, ¿Cómo lo puedo hacer sentir bien, verdad? o sea, vaya, Es NP eso. o sea, nos va a dar un ejercicio tipo esto. Les voy a dar lo que va a pasar. Y la solución de este ejercicio sería, ok, puedo agarrar el snack, que puedo reducirlo a, diciendo de que, Si yo tengo tal, es NP completo porque yo puedo reducir tal problema a este bajo estas condiciones. No se preocupen, no les voy a dejar una reducción de Vertex Cover a ciclo de Hamilton. Eso no. Lo que quería era que vieran qué tan complejo puede llegar a ser. Todas las reducciones van a ser más directas y están dentro de un marco de ejercicios generales que deben de estudiar, que por eso les dejé la guía. Nuevamente, ya desde los ejercicios la semana pasada, si no la vieron, apúntense porque la idea es que escojan 2 de ellos, los investiguen y los pongan en el wiki, pero la idea es que todos investiguen todo, la lean, hagan tareas, pues váyanse juntos a estudiarlos todos. Todos son problemas clásicos, está documentado en el internet y en el libro. Los libros se usaron varios, si van a estar usando algo para hacerlo. ¿Qué pasó? La respuesta a este está en esa lista de la izquierda. no, Sí. sí, Nosotros creo que Bueno, hay una, pues, no sé si aparece. ¿no? nosotros pensamos que con sus subtextos. ¿Por qué? O sea, está bien. ¿Cómo? Porque cuando usted tiene una determinada cantidad de paquetes, depende de C, que es la cantidad con la que usted puede llenar el álbum. Como Ajá. ya sabe qué vistas hay en el paquete, cuál es la que necesita, entonces prácticamente puede llenar ese C para que Pero ahí lo que está haciendo es solo llenando el álbum, no viendo qué vista necesita. Es que ese es el problema. Necesito saber. Bueno,
El álbum está vacío originalmente. Yo quiero llenar todo el álbum. El problema, de lo que se trata de este problema es que me diga qué paquetes tiene que... Y eso está hablando de la cantidad que ocupa cuando Cantidad de paquetes, cuántos paquetes y obviamente qué paquetes tengo que gastar. no, o sea, lo que digo del consulta Zoom, lo que Ajá. está haciendo es solo cuántos paquetes ocupa para llenarlo, nada más. No qué paquete. Ok. Como veo que Sí. A ver, está bien, pero necesito un poco más de detalle. Piense cómo. Y nuevamente, en este es claro, yo les estoy diciendo es NP completo. La pregunta es, ¿cómo pruebo de que es NP completo? Entonces usted me dice con subset zoom. Entonces, ¿cuál es la transformación? Esa es la siguiente pregunta que yo le haría. Piense bien cómo transformaría, qué transformaría qué para saber que este es NP completo usando subset zoom. Dado que esa es su teoría. O sea que solo podemos usar uno, no podemos usar dos. Como decir, voy a usar el ciclo de Hamilton o partición. Solo es una reducción de un problema al otro. Esa es una simplificación, pero entre paquetes sí, ¿verdad? En el paquete 3 hay otra vista que está en el paquete 7, o dos vistas inclusive pueden tener. De eso se trata esto. El problema es encontrar en esta uno que se relacione y hacer una transformación. Ok, tendría que entonces buscar los subconjuntos en cada paquete que al tomar esos subconjuntos me desee. A ver, ¿qué cosa tiene que tomar? Los subconjuntos de cada, o sea, tengo que encontrar qué paquetes tienen los subconjuntos que al tomarlos todos me desee. C es el número de paquetes. ¿Cuántos paquetes son? Ok. Ahora, pero ese algoritmo me tiene que dar dos cosas. El algoritmo que resuelva eso me debería dar dos cosas. Un máximo de C paquetes, pero qué paquetes son y con eso yo lleno el álbum. O sea, me dice, agarra este paquete, son menos que ese paquete, que es el que para el que tengo dinero, y con eso llena el álbum. SAT. Yéndome por la definición. Yéndose por la definición. ¿Cuál definición? Que si era NP completo, tenía que poder reducir el SAT. Entonces, Ajá. sigo. Dele. Entonces, yo quería sería que cada vista sería como una proposición que existiría. Entonces, cada paquete sería un enunciado, donde cada enunciado sería un C. Y ahí darle SAT. Ok. Reduce SAT el de las vistas, el del álbum. ¿Cómo se llama el programa? Reduce el álbum. no, es SAT a álbum. El álbum a SAT. Pregunto. No. Ustedes, ahí es donde, ese es el punto clave. Ese es uno de los puntos clave. Reduzco SAT al álbum o el álbum a SAT. Álbum a SAT. Pero el que no sabe, el que se supone que no sabe ese es el álbum. Es SAT al álbum. O sea, el que sabe que es NP completo es SAT, no el álbum. ¿Cuál es el que sé que es NP completo? SAT. SAT es NP completo. Entonces ese es el que tenés que reducir a. ¿Qué pasa si yo reduzco el álbum a SAT? Solo está comprobando el teorema. Estoy O sea, estás afirmando la definición del problema NP completo, que todo el problema NP es reducible a un NP completo. Y nuevamente, yo sé que es difícil. Uno llega y empieza a decir, la lógica de uno empieza a decir, bueno, entonces si yo pongo la pista, si yo llegara y metiera este problema a SAT, a subset zoom, a vertex cover, a ciclo de Hamilton, entonces lo resolvería así. No, esa es la forma equivocada de pensar. Es, si yo tengo un problema de SAT, ¿cómo lo reescribo para que si existiera un algoritmo para este problema, también resolviera SAT? Entonces agarraría todas las proposiciones, donde cada proposición sería un paquete, donde cada variable sería una vista.
pero ¿dónde establece el límite de los paquetes? En C. Pero No. ¿cuál C? O sea, no existe en SAP. Es que sería un caso. analiza su transformación antes de decirlo. Analiza. O sea, recuerde que yo le estoy poniendo un límite de paquetes. Ah, sí. Bueno, entonces usted dice, ya vimos que eso no. Entonces es subset sum, yo reduzco a el problema de la. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuál es la transformación que me agarra cualquier instancia de subset sum y me la transforma al problema del álbum? Y luego, una vez que yo tengo resuelto eso, ¿cuál es la otra transformación que me transforma la salida? Esa es la pregunta. Pero la subset sum es que los paquetes sean repetidos entre ellos. Analícenlo, mírenlo. No estoy diciendo cuál está bueno o cuál está malo. No estoy diciendo que salta está bueno o está malo. Provéanme la transformación. Eso es lo que les pido. Piensen bien. Yo eso le di. Me quedo con el mío. Dele, no, está bueno, está bueno. Quédese con la suya. No puede ser resuelto con ese otro problema. O sea, si existiera un algoritmo que resolviera el álbum, ¿cómo podría ese algoritmo resolver cualquiera de esos? Esa es la. Y si, Yo no sé las palabras hasta que las leo. y si usamos un vertex cover. Pueden usar el vertex cover. Es que no me tiren así como. Está bien, ¿por qué creen que el vertex cover? Pero no me tire, usemos otra cosa, porque yo les puedo decir, ¿por qué no usamos isomorfismo gráfico? Bueno, que no es NP completo, pero ¿por qué no usamos otra cosa? O sea, es ¿cómo? ¿Ah? Creo que cada paquete podría ser como un vértice. Cada paquete podría ser un vértice. Y como las aristas serían como los jugadores. Entonces usted cuando hace el vertex cover le saldrían saca el vertex cover y creo que sería más bien como el complemento, le daría como la conexión de los paquetes con los jugadores necesarios. Vertex cover a álbum o álbum a vertex cover. Nuevamente. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Vertex cover a No le digo que está mala la idea de vertex cover, solo le pregunto, lo que usted me acaba de decir, ¿es vertex cover a álbum o álbum a vertex cover? Si yo tengo una instancia de vertex cover y se la mando transformada al problema de eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si yo tengo una instancia de subset sum y se la mando al problema del álbum, si yo tengo una instancia de SAT y se la mando al problema del álbum, eso es. No al revés, no es que yo tengo una instancia del álbum y se la mando a vertex cover. No les dije que está, o sea, la idea está buena, me gusta, está buena la idea. Seguir. No, si es que. Dígame. Pero no se puede hacer una combinación, por ejemplo, subset sum y vertex cover. O sea, el subset sum para saber el límite que podemos tener. Y el vertex cover, así como decía en que bueno, yo pensaba que los nodos pueden ser paquetes. Y los paquetes que tienen que estar repetidos son los que tienen las aristas. Entonces me quedan porque no tiene ninguna arista en el. No sé si se puede hacer esa enlace entre esos dos. Vertex cover, recuerden, aquí no lo mencionamos, pero el vertex cover tiene un C de parámetros, ¿verdad? Recuerden que es vertex cover de decisión. Existe una cubierta de vértices de tal tamaño. O sea, existe, si yo quito C nodos o K nodos, Pero entonces si me hace vertex cover. de BC a... Eso es una cosa, ¿ah? Perdón. Si puede entonces de BC a álbum. Y ya lo estaba mencionando, lo que pasa es que los dos lo están haciendo al revés, están pasando el álbum a vertex cover. Ahí está la pista. Ya llegaron, realmente la forma más fácil probablemente, pero es de vertex cover a álbum, no de álbum a vertex cover. ¿Okay? Recuerden, vertex cover tiene un C, tal vez no lo escribí acá, pero es vertex cover de decisión, ¿verdad? Existe un vertex cover de tamaño C o de tamaño K. Entonces, si yo tengo una instancia de vertex cover, ¿cómo se la mando al problema del álbum para que sea resuelto? Bueno, sería
Para mandárselo. Ahí, usted le dio fue más específica que Luis en lo que... No, pero estuvo bien, o sea, está bien. Piensen, discutan entre ustedes. Ya saben que es de vertex cover a álbum, no al revés. De vertex cover al problema del álbum. Puede convertir el vertex cover, el C del vertex cover lo convierte al C del álbum. Y los vértices del vertex cover lo convierten a los paquetes. Y las aristas serían como, este paquete tiene este jugador y este también, entonces es una conexión de arista. Entonces ahí genera el vertex cover. Ese es el problema, que no tengo que generar el vertex cover. Perdón, genera el álbum, perdón, a partir del vertex cover. Anda bien cerca, sí. Sí, pero dejemos a los demás. Pero no sería... Pero las aristas que representarían, las aristas que representarían las pistas que están en, por ejemplo, si tomáramos este ejemplo que tenemos de vertex cover, del 1 al 2 hay una conexión. ¿Qué sería ese vértice en realidad? ¿Que la vista que está en 1 está en 2 o...? Ese es precisamente lo que yo quiero que lleguen a tratar de deducir. Piensa. Pero sí, se está haciendo la pregunta correcta, es los vértices pasarían a ser qué en el problema de los álbumes y las aristas pasarían a ser qué en el problema del álbum. Se están haciendo, esa es la pregunta correcta que se tienen que hacer. Si yo tengo una instancia de vertex cover, ¿qué significan los vértices para este? ¿Qué significan las aristas para este? Cuando resuelva esa instancia, ¿cómo obtengo la solución a partir de la respuesta? Esas serían las dos preguntas. ¿Qué representa el elemento acá en este? Y luego, si yo ya tengo la respuesta de este, ¿qué representa esa respuesta con respecto a la respuesta del problema anterior? Recibe el grafo y el C, que decía. ¿Okay? Y el álbum, el problema del álbum recibe paquetes y el C, ¿cierto? Y obviamente recibe también, sabe cuál es el conjunto de jugadores. ¿Okay? Entonces recibe cuáles son los paquetes, voy a agregar un parámetro más, recibe cuáles son los jugadores, cuáles son los paquetes y cuál es el C, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo transformo este grafo y este C a que se transformen en que sean jugadores, paquetes y otro C, y cómo transformo, porque esto que me va a producir es el algoritmo que me produce. O me dice no, no hay, o me dice sí, son estos paquetes. Entonces este paquete, este conjunto de paquetes, este conjunto de paquetes, ¿verdad? 1, 4 y 5. ¿Cómo transformo a decirle qué es lo que espera vertex cover de salida? O que me diga que no hay vertex cover, o que me diga los vértices, ¿cierto? Él espera que estos sean los vértices. Le daría los vértices más. Que me diga vértice A, C, D. Entonces, si quiere que lo miremos de la manera que usted dice, es un álbum del mundial de aristas. Los jugadores son aristas. Y los paquetes que estamos comprando en realidad son vértices. Entonces, ocupamos los vértices necesarios para que nos den todas las aristas. Ocupa los vértices necesarios para que le den todas las aristas. A ver, están bien. Lo voy a pausar ahí para que todavía hay gente discutiéndolo. Pero sí. Sí. Ya está feliz, Luis. Ya puedo estar en paz. Ya puedes estar en paz. ¿Cómo transformo este grafo a que sean jugadores, paquetes y el número? Creo que ya nos imaginamos que el número va directo. ¿Cómo transformamos estos paquetes para que sean vértices? Porque vertex cover espera vértices. El problema de los álbumes lo que genera son paquetes. Vertex cover ve el problema de los álbumes espera jugadores y paquetes. Estos son jugadores y una constante. ¿Cómo sería entonces?
Ya Luis le pegó, Kerlin está ahí. Creo que ya le pegó. Sí, ya había dicho que los vértices son los paquetes. Ajá. Las aristas son jugadores. Los vértices son los paquetes y las aristas son los jugadores. Se sacan todos los jugadores, Ajá. solo quedan los repetidos. Solo quedan los paquetes que no sirven. Okay. Disculpa que no la había escuchado. A ver, borro allá. Entonces, digamos que este sea el grafo al que yo le quiero hacer vertex cover, ¿cierto? Yo a este grafo le quiero hacer vertex cover. Entonces, eso es lo que tienen que grabarse. Yo parto de un problema y quiero transformar ese problema al otro. ¿Estamos? Pero es del NP completo al otro. Entonces, uno tiene la tendencia mental a pasar del problema al NP completo. Porque ustedes quieren resolver el problema, ¿cierto? O sea, cuando uno dice, este es el problema de los álbumes, uno siempre dice que uno tiene la iniciativa estomacal de resolver el problema de los álbumes. Pero realmente no es eso. Es cómo resuelvo un problema NP completo usando el problema de los álbumes. Entonces yo tengo entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Kerlin? Que decía Luis también. ¿Cómo transformo al problema del álbum, del mundial? Digo, ajá. Sacar los jugadores, o sea, las aristas. Ok, ajá. Cada jugador es una de las aristas, ¿cierto? Digamos que yo las voy a numerar. Voy a hacer A, B, C, D y E, ¿cierto? Cada una de esas es una arista, una de las aristas. Ajá. Y cada uno de esos es un jugador. Ajá. Entonces, ¿cómo mis jugadores son el conjunto de aristas? A, B, C y D. Y E, ¿verdad? Esos son mis jugadores. Mis paquetes, ¿cuáles son mis paquetes? Los vértices, pero solo los vértices, solo digo 1, 2, pero los paquetes en este tienen jugadores, ¿cierto? Los vértices con sus aristas. Ok, entonces el paquete 1, ¿qué es lo que tiene? El paquete 1 tiene A, B y E. Ajá. El paquete 2 tiene A y C. El paquete 3 tiene A, D. El paquete 4 tiene A, B, C y D. Y el paquete 5 tiene A. ¿Estamos? Hay unos paquetes son de cantidad variable. Sí, esa era una de las premisas que le daba, ¿cierto? Por eso le daba esa flexibilidad. Ajá, y ahora, si existiera un algoritmo que me devuelve los paquetes menores que 0, esto digamos que me va a decir cómo cubro todo con C igual a 2, porque era el mínimo que decía. Si C es igual a 2, ¿qué va a pasar? ¿Cómo cubro todo el álbum? ¿Cómo lleno el álbum? Si yo tengo P1 y P4, tengo A, B, C, D, E, ¿cierto? ¿Se fijan? O sea, el algoritmo, si con C igual a 2, me va a producir que yo tengo que llevarme los paquetes P1 y P4, ¿cierto? A pesar de que esté B en ambos. A pesar de que sea no. Porque al final yo lo que me quiero llevar es el álbum lleno. Si me sobran, no importa. Pero lo que yo quiero es... Ajá. Esa es una heurística. Y eso lo vamos a ver. Esa es una forma de ver el vertex cover. Como sé que es NP completo, y voy a crear un algoritmo heurístico, voy a decir, voy a agarrar un greedy, una heurística a barra. Voy a agarrar el que tenga más aristas, o los nodos que tenga más adyacencia. Entonces voy a decir, voy a agarrarlo, pero ¿será eso bueno o malo? O sea, ¿cuál es mi mejor opción? Esa es una opción.
para crear un algoritmo que sabemos que no es óptimo, pero que podría generarme una respuesta. No la óptima, pero una respuesta. A ver, ¿cómo transformo la salida? Yo ya tengo dos paquetes, obviamente, este número de paquete equivale a decir vértice 1, vértice 2, vértice 4, estos son mis vertex cover. ¿Estamos de acuerdo? De tamaño 2. Tiene que ser, si decía que era menor igual que acá, puede ser menor. ¿Qué pasa? Digamos que no tenemos un C, que era así. Yo le hubiera dado 3, le hubiera dado 3, menor o igual que 3, hubiera dado ese, o pudiera haber dado P1, ¿qué decíamos que era? P1, el 4, ¿Qué pasa si la P5, 2, P5, 4 y 3, era, ¿verdad? P5, 4 y 2. Con eso hubiera podido cubrir si se hubiera 3, ¿verdad? P5, P4, BCDE y P2 que tiene A. Dinero. ¿Qué pasa si la cantidad de vértices necesarias para que se cumpla es mayor que C? Entonces devuelve no. No se puede. O sea, no tiene suficiente pisto, pida más pisto. Sí, pida más pisto. Tienes que ganar más C. Recuerden que aquí es, si me dice que sí, y me da una respuesta, yo puedo validar esa respuesta. Me dice, sí, aquí está. De ahí viene, ¿se acuerdan que yo que les hablaba de ONP? Entonces ahí es para las instancias de no. Y ahí ya es otro análisis. Pero eso no lo vamos a pensar. A ver. Hay un problema que se llama el problema de la densidad del subgrafo. La densidad del subgrafo básicamente es, si yo le doy un grafo y le doy dos números A y B, ¿okay? Existe un subgrafo dentro de ese mismo grafo que tenga A vértices y B aristas que los conecten entre ellos. Esa es la pregunta, una pregunta básica. ¿Okay? Si yo tengo un grafo B y yo le doy dos números A y B, entonces existe algún grafo con A vértices y B aristas entre ellos. Pero lo primero, como siempre, es tratar de entender el problema. Si yo tengo acá entonces la pregunta es, si yo tengo un grafo, y yo les doy dos números, uno corresponde a vértices y el otro a aristas, existe un subgrafo dentro de ese grafo que tenga A vértices y B aristas. Ese es el problema de subgrafo. Entonces, nuevamente es ese problema. No me lo digan, si lo van viendo no me lo digan, háblenlo primero entre ustedes. Un ejemplo, los dos números, uno representa vértices, el otro representa aristas, ¿verdad? El A y el B. Por ejemplo, si fuera 2 y 3, por ejemplo, B, 3 y 2. ¿Tres vértices? 3 vértices, 2 aristas, por ejemplo. Ese sí existe. Sí existe y hay varias soluciones, ¿verdad? Sí, hay varias. Si yo digo 3 vértices, 2 aristas, están. Estos 3 vértices tienen. Dos. Ah, no, pero este tiene 3 aristas, ¿no? Sería el de arriba. Sería este y este. Ajá, exacto. Entonces son 3 vértices y 2 aristas. Bueno, en realidad no, porque ese también se conecta con el de allá No, abajo. pero no importa, es entre ellos. Ah, solo entre ellos, ok. Si quiere le cambio la definición. Entre ellos. Aquí habría, a ver, estos tres. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Esa es la pregunta.
algoritmo. O sea, yo soy su jefe, les digo, tenemos este problema. Ok. Entonces usted me tiene que decir, sí, aquí está el algoritmo, no, este algoritmo es en este completo. Veáis. Pero es fácil de verificar, ¿verdad? Me dan, estos son los vértices, estas son las aristas. Y si hay conexión entre ellos, ya. Sí. Sencillo. Y si sería en tiempo polinomial también, o sea, no. La verificación es en tiempo polinomial. No. Perfecto. Ok. Primer paso resuelto. Ahora ya vamos a ver. ¿Cuántos puntos vale eso? Ok. La clase del viernes. ¿Se quedó todavía? Esa no hemos quedado en nada. No, yo digo que la podemos tener el otro viernes realmente. Porque realmente solo vamos a clase más. Y el repaso. ¿Repaso? Sí. Repaso. La clase está más. ¿Cómo podemos hacer con el repaso? ¿Y cuándo es el examen? Sábado. El examen es el sábado. El otro sábado. No nos puede mandar usted un repaso y yo le como un resumen. Ahí están los videos, está la es. El otro Es sábado. que no sé realmente que el único repaso que podemos hacer es más ejercicio. Y realmente por eso les dejé la guía de ejercicio. Recuerden, hay una guía de ejercicio. Entonces en el examen todo va a ser, vea si se puede convertir de aquí a aquí. No todo, pero es una cantidad importante del examen. Sí. ¿Cuántos ejercicios tiene? No sé, no veo. Escucha, usted es puro examen, todo es el examen. Es que esto es lo que nos hace pasar, pues. Si comprenden, yo digo que le metamos que sería con el camino a Hamiltoniano. no sé, Porque le manden. Lo que hace y manejar como Vertex cover, grafo. Usted recibe un grafo. Vamos a ver, voy a poner paréntesis. Voy a borrar aquí. Voy a borrar un poquito esto. Vertex cover que recibe un grafo. ¿Ok? Y recibe un K, un C, como el grafo, ¿cierto? ¿Okay? Existe una cubierta de vértices de tamaño K o C para este grafo. ¿Okay? Pregunta. Clique, ¿qué es lo que recibe? Recibe un grafo K y aquí me dice, dado un grafo, existe un clique de tamaño K en K nodos dentro de ese grafo. Tanto vertex cover como clique retornan un conjunto de vértices. Retorna un conjunto de vértices. Es correcto. Este retorna vértices. Este retorna vértices. Un subconjunto. Usted puede ponerle B' que está contenido. SAT, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué recibe SAT? Recibe un conjunto de fórmulas en forma normal conjuntiva, ¿no? Una fórmula en forma normal conjuntiva y devuelve una tabla de asignación de variables. A devuelve por B, recibe una fórmula pero en 3 NF. O sea, forma normal conjuntiva donde cada una solo tiene 3 variables y devuelve también una tabla de asignación.
recibe un grafo, ¿cierto? ¿Y qué me devuelve? Un grafo. Sí o no. Pero me tiene que volver a ver, ¿qué es lo que me devuelve? El grafo. Grafo. Me devuelve una lista de aristas, ¿no? O podría ser una secuencia de aristas. Visitarlos en tal secuencia. ¿Ok? Subset zoom, que recibe Un número y un conjunto de números. recibe un conjunto de valores, ¿verdad? Conjunto de valores y un valor máximo. Y lo que dice es sí o no, aparte de sí o no, me devuelve un subconjunto de los que se suman. un subconjunto, le voy a poner S aquí. S devuelve S' que está contenido en S y cuya suma S subida es, depende de cómo lo defina, puede ser igual a K o puede ser inferior o igual a K, depende de cómo lo defina. Que puede ser K o puede ser. Partición es lo mismo, pero simplemente me devuelve en su conjunto ese primo contenido en S. Voy a borrar aquí, ¿verdad? Donde la sumatoria de ese primo es igual a medio de la sumatoria de S. Y TSP de decisión, ¿qué es lo que recibe? Recibe un grafo, recibe un K, pero en ese K es la suma, ¿verdad? Es el tamaño del costo del viaje, ¿cierto? ¿Okay? Y este me devuelve, Una lista de aristas y una secuencia de vértices. O una secuencia de vértices. Esos parámetros, para hacerlo más, que podría usarse, tal vez vertex coverage o clique sería como más fácil de transformar en. Suena, dice Carlos, a él le suena que vertex coverage o clique podrían ser más fácil de transformar a de densidad. Suena posible. ¿Qué pasa? ¿Ustedes también pensaban en eso? Sí. Ok. Solo yo pensé en el círculo. Pero es que el desplazamiento es familiar de clique y vertex cover. Entonces no anda tan. Pero. Recuerden, no tienen que resolver el problema. Tienen que poder resolver uno de esos problemas. Están en lo correcto. ¿Saben? Eso. Ven, ya empiezan a ver, ese es el catálogo de problemas que tengo. Ah, ok. Tal vez uno de esos puedo acomodarlo. Esa es exactamente la línea de pensamiento que tiene. Lo que usted hizo, aunque no estaba correcto, esa era la línea de pensamiento. Pero le encontré un contraejemplo para el problema. Recuerden, las transformaciones, tanto la entrada como la salida, tienen que funcionar, tienen que ser correctas. Ya sé. Pero puede por ejemplo. Y eso. O sea, realmente andan bien. Ingeniero, y puede mandar a usted, por ejemplo, que mi idea con clique era, si usted tiene un clique de dos vértices, es porque va a existir un subgrafo que tiene
2 vértices y 2 aristas. Pero lo que... 2 vértices y 2 aristas, porque No, por ejemplo, sería- si quiere hacer un clique de este, por ejemplo, y el clique era 5, 2 y 3. Pero ahí eran 3 vértices, ¿no? Eran 3 vértices y eran 3 aristas. Ajá. Entonces es como decir que genera un subgrafo con 3 vértices, que es A, y un B arista, que es 3. Okay. Siempre. Pero sería como de estar llamando... ¿Y si fueran 4 vértices? No, pues sí, eso es lo que le digo, que es como se estaría llamando varias veces clique ahí mismo. Tiene la línea correcta de pensamiento, pero Está mal. todavía no está correcto. Pero va bien. Van bien. Cliqué, vertex cover, promover esos dos. Van bien. Estamos claros, ¿verdad? Vamos a reducir. ¿Qué vamos a reducir? Vertex cover o clique a densidad de su caso. ¿Okay? ¿Cómo resuelvo uno de estos dos? ¿Qué espera este? Este espera un grafo, un A y un B. ¿Qué me devuelve este? Me devuelve una lista de vértices. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo aplico una transformación 1? ¿Y cómo aplico una transformación 2? Ok, entonces ahí el problema sería A y B, que sea como K. Cerca de K es... Se puede llamar varias veces. No. Como DSG con solo 2 vértices. Luego con 3, 4 hasta llegar a la cantidad de vértices que tenga el grafo. Pero que ahí está haciendo el... Ahí está revisando ¿Para qué haces? Para ver si existe un clique. O sea, le va a dar sí cuando le genere más vértices y vea. ¿Por qué no valida de un solo? ¿Por qué no valida de un solo? O sea, para... Necesita hacer eso. Ustedes quieren resolver clique. Este problema, si existiera un algoritmo, si ustedes le dicen el grafo y le dicen cuántos vértices y cuántas aristas, él le va a dar la respuesta, ¿cierto? No tiene el algoritmo, lastimosamente. Pero clique lo que dice es, yo quiero un clique de tantos vértices, ¿cierto? ¿Existe un clique de tantos vértices? ¿Sí o no? Eso pregunta el clique. Esta es la diferencia que dice, existe un subgrafo de tantos vértices, pero con tantas aristas. Cámbiense. Bueno, No es que muevan un paso. usando clique, podríamos mandarle que K va a ser A, que B va a ser A por A más 1 ¿Entre qué? 2. Ok, ¿por qué piensa eso? Porque A va a ser el K que busco y B, K por K más 1 entre 2 va a ser los vértices que tiene que tener. ¿Los vértices? O sea, la suma de, como es un grafo no dirigido, la cantidad de aristas. Tiene que tener. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener ese número de aristas? Porque es la cantidad mínima. Están conectados todos, ¿cierto? ¿Okay? A ver, no, está correcto. Lo que quería es que terminara de explicar su línea de pensamiento. Ok, miren qué es lo que pasa. Todo esto está conectado, ¿cierto? Luis tenía la teoría que decía, sí, para que haya un clique tiene que haber una arista por
Así como hay de vértices, así hay de arista. Eso no es cierto. Sabemos que el clique realmente es que todos estén conectados, ¿cierto? Para que todos estén conectados, ¿cuántas aristas tienen que haber? 2 a la... Número de vértices por... Lo dijo Jairo, pero Sí, básicamente es esta conectado con todos los otros nodos, ¿cierto? Luego esta conectado con todos los otros nodos menos la arista que ya conté que lo conectaba con este, ¿cierto? Luego este, así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántas aristas tienen que haber? Si yo tengo un número de vértices, ¿cuántas aristas tienen que haber para que estén conectados todos los nodos? Nuevamente, el primero, ¿cuántas aristas tenía que tener? 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? O sea, yo tengo 5 vértices. Si B es igual a 5, ¿cuántas aristas tengo que tener? Tengo que tener 4 más. ¿Estas cuántas tienen que tener? 3. 3 más 2 más 1 más 0. El último ya voy a tener todas las listas, ¿cierto? O sea que es Una sumatoria. ahí está, la conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es esta sumatoria? Sumatoria de I igual a 0 hasta... Sumatoria I igual a 0 hasta N menos 1 de I, esto es igual a ¿cuánto es eso? I por I más 1. No. Esa era cuando empezaba de 1. Ah, es la de B por B menos... B por la B regla por B menos 1 entre 2. de I igual a 1 hasta N de I es igual a I por Y menos 1 más 1 entre 2. ¿cierto? Sí, y más 1 entre 2. Pero este es desde 0 a B menos 1. 0 no importa, es como de hacer desde 1 a B menos 1. Y entonces es B por B menos 1 entre 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, ¿cómo busco un clique usando esta regla? Digo, le mando K, esto es como decir, le mando el grafo, le mando K y le mando eso. B por B menos 1 Entre 2. entre 2. O sea que sería K por K menos 1 entre 2. ¿Cierto? Existe un subgrafo con K vértices y K por K menos 1 entre 2 aristas. Llega, lo encuentra, me dice, sí, estos son los vértices. Y por esa regla que le pusimos, eso implica inmediatamente esos vértices son un clique. ¿Estamos? Es clave que entiendan los problemas, o sea, que digan, este es este problema. Y nuevamente es clave que se olviden de resolver este problema. O sea, olvídense de resolver este problema. El que quieren resolver es este problema, utilizando este problema. Olvídense de retratar. El error más grande que pueden hacer es dedicarle media hora a tratar de resolver ese problema. Ese es el peor error. No, el problema era con la K, que no sabía cómo sacar de la K la topa. Sí, ahí ya se toma un poco de tiempo. Pero es que el B ahí en ese caso no es definido, o sea, como quiere uno, o sea, porque depende de K. Es porque está marcado clique. Sí, por eso. Pero nuevamente, porque usted está resolviendo clique. ¿Cómo sería entonces con vertex cover? Haciendo esto mismo. Con vertex cover sería... No, y realmente yo pensaba en clique, no sé, en vertex cover, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer el complemento y mandar y tratar, no sé, o sea, sería parecido a la conversión a clique, ¿verdad? Hacer el complemento y mandarle precisamente, sería B menos K por B menos K menos 1 entre 2, algo por el estilo. No había pensado en vertex cover, realmente pensé en clique siempre. Sí, porque por los parámetros debería poderse hacer. Solo que habría que hacer casi el paso para convertirlo a clique primero para
para volver. Al final es cliqué el que me resuelve el... Ya tiene una transformación, Mateo. ¿Qué hora es? 10:50. A ver, pues, yo creo que ya estamos listos por hoy. Yo sé que ya tienen el cerebro frito, ¿verdad? Esto. No sé si quedó mejor en las fotos. Lo que pasa es que para que uno que me mañana No es que tienen que hacer ejercicios todos los días. O sea, tienen que pensar en esto todos los días. Esa es la realidad. Y tienen que juntarse y hacer ejercicio. Cuando me esté bañando, tengo que estar bañando para meterme en un... Esa es la realidad. O sea, ustedes tienen que agarrar y meterse al rollo. Bien. Ya me la entendé. El acumulativo de esta clase son todas las tareas que hemos dejado. Pero... Son 55, ¿no? Faltan, bueno, les voy a dejar tarea, porque eso ahorita lo vamos a discutir. Y creo de que nos van a hacer falta unos cuantos puntos, entonces estaba pensando en redistribuirlo entre las tareas que ya llevamos. Pero no faltan muchos. Pues, según mi cálculo, como les pensaba dejar cosas de programación, que mejor decidí no dejar, porque si no iba a ser más problema. Entonces solo les voy a dejar una investigación más y unos ejercicios más. Aparte de lo que ya está subido. Aparte de lo que ya está. Y los 10 puntos extra. Los 10 puntos extra. ¿Cuál es el punto extra? La tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento. Tarea de ordenamiento, no, esos son parte del acumulativo. Les decía, de lo habían 15 puntos. Habían 15 puntos que iban a ser de tareas de programación, que tuvieran que ver con programación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? O sea, eran 30, a ver, eran 55. Un examen valía 20. Me quedaba ahí, Y el otro valía 25, 25 y 30. Entonces, esto suma 55. Y van a quedar 45, ¿cierto? 30 eran tareas de esas de día a día. Tareas de 3 puntos oro, tal, si son más. Y 15 iban a ser de cosas de programación, que iba a dar 3. Una de esas era el de ordenamiento. ¿Okay? Y le valía 8 porque juntamos esta tarea de 3 con los 5 puntos que tenían pensado para eso, ¿cierto? Entonces por eso es que vale 8. ¿Okay? Ahorita les voy a dejar otra que es la de SAT. Voy a dejar una que tiene que ver con SAT, que no es de programación, va a ser de investigación. Idealmente yo quería dejarles algo de programación, algo que se llama SAT solo. Pero siento de que va a ser más contraproducente en su tiempo y estrés que lo que va a ser producente que lo hagan en programación. Les voy a dejar otra de esta. Entonces ahí es donde hay según hice el cálculo, que lastimosamente no lo he hecho, hay unas como 6 a 9, no me acuerdo, que voy a tener que redistribuir en todas las tareas que ya están. ¿Hasta dónde está revisado? Está revisado hasta la de ordenamiento. Esa no está revisada. De ahí todas las anteriores están y todas las posteriores no están. ¿Okay? Entonces, si su pregunta es ¿cuándo la voy a revisar? Espero revisar en esta semana todo lo que ya está. ¿Okay? Porque entrega de notas es al final de la otra semana. Regálenos 10 puntos solo por venir a clase los sábados. Que le regale 10 puntos solo por venir a clase los sábados. Asistencia perfecta. Asistencia perfecta. No. Vamos a ver. No. Pero no eran extra, o sea, lo que voy yo es que lo de ordenamiento no era extra. No han habido puntos extra más que el punto extra que le debo a Carlos, ¿verdad? ¿Y era por qué era Carlos? Todavía no me acuerdo. Sé que le debo, porque adivinó en el examen el mensaje secreto. ¿Cuál mensaje? Ese, precisamente. ¿No le debo un punto? No. ¿De qué? Abajo no viste una codificación de letras así y todo. Ah, sí, Al final eso significaba buena suerte en el examen. Tenía que ser era una encriptación de romana, en que solo era el corrimiento del alfabeto. No, eso no existe. Podría pensar en la punto. ¿Qué pasó? No, pero que todo se llama
ese corrimiento, creo que la Q, no, la H es ¿Qué E. pasó? La H es que todos E. podemos pasar la H. Yo creo ¿Cómo nos va hasta el momento? A ver, ¿qué creo yo? Creo que vamos bajos, sí. Creo de que pueden pasar. Ah, sí, la H si han es hecho E. las tareas y si han hecho Ahora, hacer el alfabeto y vas a ver qué es lo que te va a salir. La H es E. Pone, creo que sí pueden pasar. E, F, G, H, I, así No van a empecé. pasar con 100, eso es evidente ya. Te dice éxitos en el examen. No, o sea, no, pero ¿saben qué pasa? Yo vengo de una escuela de colegio, o sea, de nivel secundario, que no valora las notas, sino que valora el conocimiento. Entonces, por eso esta clase le da tanto shock a mucha gente, porque es complicado sacar una buena nota, por lo complejo que es. O sea, realmente es bien compleja, y es en general. Entonces, no es necesario sacar una buena nota en una clase para aprender y saber las cosas. Hay temas como este donde es tan complejo que para ser un astro, sacar 90 a 100 en una clase, de verdad tienen que tener algo más allá en conocimiento y habilidades para esa clase. Pero no valoren tanto la nota. Sí creo que todos pueden pasar. Y estoy convencido, si han hecho las tareas, nuevamente, una de los requerimientos, y dos, tienen que ponerlo, o sea, tienen que agarrar y ponerse esta semana, y deberían de haberlo hecho varias semanas ya, y hacer ejercicio, o sea, no pueden dedicarle solo las horas antes o la noche antes de la clase a la clase. Eso es un hecho. En esta clase en específico, eso es un hecho. Tal vez no se noten en todas las otras clases de antes de la carrera, pero en esta clase es un hecho. Y ahorita tienen un poco más de una semana para el examen. Reúnanse, hagan ejercicio nuevamente. Tienen que tenerlo en la mente. Que había que aclarar esto, pero todas las clases están grabadas. O sea, realmente es primera vez que todas las clases de esta clase están grabadas. Y además se den libro, o sea, pregunten. Hay gente que ya ha hecho ejercicios. Los ejercicios no me los inventé. Pacheco no se los inventó. O sea, estoy... ¿Qué pasó? Reynolds no se lo inventó tampoco. O sea, realmente no se lo inventó. Y uno le cambia de nombre, pero digamos, el problema que les di del álbum es el mismo problema de cubierta de conjuntos. Set cover, que por cierto está ahí en la guía. Pero le puse el nombre bonito porque da más risa, ¿cierto? O sea, al final es más divertido hablar de llenar el álbum que hablar de conjunto, que no sé qué. Pero es el mismo problema. Entonces, eso. A ver, hablemos de tareas.